Hola jóvenes, buenas tardes. Retomando lo visto en la clase anterior en relación a el cine, lo último que vimos fue la historia acerca del cine. Lo que veremos ahora es un poco de la situación actual del cine en nuestro país. El cine en México se producen muchas películas realmente, pero lo que más muchos directores mexicanos concuerdan en que la difusión del cine en nuestro país es muy decadente o es muy pobre. La gente no se entera de las películas que se han hecho en México. Dime si acaso tú recuerdas alguna película mexicana que hayas ido a ver al cine. Entonces, son muy pocas las películas mexicanas realizadas actualmente y la mayoría de ellas tienen un contenido, no es por eh, criticarlas ni mucho menos, pero tienen un contenido medianamente eh, relevante o medianamente de calidad. Usualmente preferimos otras películas en el cine, unas con una calidad y una historia muchísimo más profunda. Son pocas las películas en el cine mexicano que han tenido relevancia en la antigüedad o hace algunos años. El cine mexicano era bien visto, inclusive hubo una época llamada el cine de oro mexicano, en el cual estuvieron películas muy buenas, muy representativas. Tu primera actividad en relación al cine antiguo mexicano será precisamente ese, investigar un poco acerca de las películas realizadas en el cine de oro, el llamado cine de oro en México, cuáles son las películas más representativas, actores más representativos y de qué año a qué año este periodo tiene relevancia. ¿Sale? Pausa este video, realizas tu actividad y yo continúo hablando de la situación actual. Realízalo de esta manera para que no tengas tus notas en desorden, que tengas situación actual y luego situación antigua posteriormente. Entonces, realiza primero esa parte de la situación anterior del cine en México. ¿Sale? Lo que veremos a partir de ahora, ponle pausas a tu actividad, lo que veremos ahora es la situación actual del cine. Las inversiones en el cine mexicano son millonarias y los productores prácticamente buscan temas que reditúen ganancias. El resultado son películas eh, muy similares a otras más de las que se han tenido en el aparador o en proyección. El cine mundial sigue siendo controlado principalmente por la cadena televisiva. La cadena es del cine Hollywood, y las personas siguen prefiriendo ver una película americana que una mexicana realmente. De los directores mexicanos actuales más representativos tenemos a Alejandro González Iñárritu, ganador de el Oscar, que es una de las premiaciones más relevantes en relación al cine, con las películas estas que tenemos aquí en lista: Birdman, Revenant, Babel, Amores Perros, 21 gramos. Sería muy raro que alguno de ustedes haya visto alguna de estas películas. ¿Por qué? Reitero, porque el cine mexicano no es tan visto como se debería. El cine mexicano, esas son las cifras del 2016 de los estrenos nacionales, los cuales tienen una representación de las ganancias obtenidas en esas películas. La más representativa, desafortunadamente, en nuestro país, reitero, el cine no es de calidad, pero bueno, son las películas que más se han visto. Tenemos a otros cineastas mexicanos como Alfonso Cuarón, con su reciente, de los estrenos más actuales, en 2018 con Roma, y de ahí algunas otras películas como las que puedes ver en este listado. ¿Sale? Y otro de los directores más influyentes en nuestro país, que igual ha sido ganador de diversos premios, se encuentra Guillermo del Toro, con películas como El laberinto del fauno, La forma del agua, que tuvo un gran impacto, Titanes del Pacífico, Hellboy. Es un cineasta mexicano un poco más conocido por las diferentes películas en las que ha participado.
¿sale? Em, México, en relación a la creación de películas, tiene un punto importante y también tiene un punto importante en relación a los ingresos que genera nuestro país para el cine. Es uno de los 10 países con mayores ingresos cuando se estrena una película de Hollywood o cualquier otra casa productora. México es de los países que más dinero les aporta a esos a esas productoras. Aproximadamente el 40% de los ingresos en nuestro país proviene de la venta de videos y aproximadamente se recaudan para diversas películas. Al año 2019, por ejemplo, se recaudaron 19.050 millones de pesos en los diferentes cines. Obviamente para ver películas extranjeras, la principal eh, fue la película Endgame, de los Vengadores, Toy Story 4, El Rey León, que fueron las películas más taquilleras del año. México ha tenido un crecimiento en relación al ingreso o a la cantidad de dinero que recauda en relación al cine. Bien, continuando con nuestro tema, otro de los elementos o temas que veremos de nuestro parcial tenemos lo que es el discurso cinematográfico y funciones. El cine consta de un argumento que es aquel en el que se va a basar el aspecto visual y auditivo de la película. Es decir, el argumento es prácticamente la historia que se va a contar. Para contar una historia en el cine debes de echar mano de cuestiones como los aspectos visuales y los aspectos auditivos de ellos. Otro de los elementos indispensables para la creación de una película son los personajes. Estos desempeñan determinados roles dentro de la película y dependiendo qué tanta importancia tenga en la película es como se les va a denominar. Estos personajes tienen diferentes características y diferentes propiedades. Los personajes en el cine es el protagonista, que usualmente es el bueno en la película. Tenemos a un antagonista que es usualmente aquel que es el malo o siempre está en contra de lo que hace el protagonista en la película. Tenemos también al personaje secundario, que usualmente tiene como función ayudar ya sea al protagonista o al antagonista durante el transcurso de la historia. Y tenemos a los extras, que son aquellos que salen esporádicamente en la película. Otro de los elementos del cine es el tiempo. Una de las características del tiempo en el cine es que no precisamente debe ser lineal o seguir un transcurso de principio, desarrollo y fin, como lo podemos ver en la película de Interestelar, por ejemplo, en el cual se dan saltos en el tiempo o elementos que en la realidad no podríamos representar o no podríamos vivir, ¿sale? Entonces, se usa muchísimo la imaginación en relación al tiempo en el cine. El tiempo lo vamos a definir como el lapso en el cual se desenvuelve la historia. Podemos remontarnos al pasado, como ir a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o irnos al futuro, tratando de predecir qué es lo que va a pasar, o inclusive jugar en los tiempos, pasado, presente, futuro, regresar al pasado y así sucesivamente. Hay muchas películas con esta temática y son muy llamativas realmente.
Otro de los elementos es el espacio. El espacio son los sitios en particular en donde tiende a ocurrir la película o el argumento. E igual esto debe de caracterizarse dependiendo al lugar en el que se esté hablando. Si estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente no voy a ocupar un espacio en donde se vean autos, por ejemplo, autos modernos o donde salga un teléfono móvil, etcétera. Entonces el espacio es todo aquello que envuelve a la historia, es donde va a ocurrir el argumento. Hay muchas películas que han cometido algunos pequeños errorcillos en relación al espacio. No se dan cuenta de que están mostrando un espacio diferente. El siguiente es la apertura. La apertura es el inicio de la película, el cual usualmente comienza informándonos sobre los personajes o las circunstancias importantes. La apertura ofrece una base sobre lo que vendrá, introduciéndonos en la narrativa, aunque no siempre será de esta manera. ¿Vale? Hay películas en las que inicia o tiene una forma de contar la historia en medio de la película o mostrando algo catastrófico, y esto es para llamar la atención del espectador. ¿Vale? Entonces usualmente inicia con una introducción y con una información, aunque no siempre va a suceder de esta manera. El siguiente es el planteamiento. El planteamiento es el evento y rasgos importantes de la historia y personajes. Por ejemplo, de lo que se trata o el asunto en sí de toda la película. Y por último tenemos lo que es el clímax. El clímax es el alto grado de tensión en la película o el alto grado de suspenso en ella. ¿Sale? El clímax va a depender de la película de la que se esté abordando. Tu trabajo, tu segunda actividad será una película la que a ti más te agrade, identificar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la película que a mí me agrada es una película de caricatura, se llama Las aventuras de Tintín. Deberé colocar el argumento que quedamos que es de lo que se trata la película. En este caso es de un personaje, es un periodista que le gusta investigar cosas y inicia su viaje a encontrar un tesoro perdido en compañía de un capitán, etc. Los personajes, pues nada, voy a poner al protagonista, al antagonista, los personajes secundarios y aquellos que yo considere como extras. El tiempo, cuando se desarrolla la película, el espacio, los diferentes espacios en los cuales se desarrolla. Por ejemplo, el primero es en la casa del protagonista, de Tintín, después es en los mares, después es en el desierto y así sucesivamente. La apertura, que quedamos que es cómo inicia la película. Pues la película inicia mostrando cómo matan a uno de los detectives, bla, bla, bla. El planteamiento, quedamos que es los eventos más importantes. Pues para mí los eventos más importantes de la película es cuando se embarcan al viaje a recuperar las otras tres partes del mapa. También es cuando inician lo que es la persecución en contra de los protagonistas, etc. Y el clímax, que es el alto grado de tensión o suspenso, para mí es la parte final en donde casi le roban, no sé, los mapas, los 3 mapas que ya habían juntado. ¿Sale? Entonces, algo así vas a realizar con la película que a ti más te agrade. Le vas a poner obviamente el título de la película y cada uno de estos elementos, argumento, personajes, etcétera. ¿Vale? Esa será tu segunda actividad por el día de hoy. Nos estamos leyendo por WhatsApp por cualquier duda que tengas en relación a tus actividades o a tus notas, ¿vale?